lo que es la ley número 3088-5, ¿no? Eso también hay que tenerlo en claro. Cuando se da una ley, no significa que se va a hacer, sino que ¿cuándo se va a hacer? Cuando se reglamenta la ley, ¿entienden? Porque el reglamento es lo que le dice cómo se va a hacer, ¿no? Muchas veces sale una ley y ustedes van a ver que al final de la ley que sale siempre dice, ¿no? Y reglamentos en 30 días, en 60 días, y designan a quién es el responsable de reglamentarlo, ¿no? Entonces, ya salió la ley, también salió el reglamento, inclusive salió la conformación ya, ¿no? Pero vamos a ir viendo por qué no se da todavía como se espera completamente, ¿no? Porque la idea, como pueden ver, es buena, ¿no? La idea es importante porque lo que nos busca es de que yo me atienda en base a los 4 principios de la atención primaria, ¿no? Que yo me atienda en un establecimiento y que salga curado, sea en este o en el siguiente nivel, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que yo como paciente, cuando tengo una enfermedad compleja, no solamente me dé un tratamiento definitivo, sino la referencia también funcione en el establecimiento que me... Eso se llama longitudinalidad, ¿no? Que seguimos un nuevo camino, que no se da por diferentes razones que lo vamos a ir conversando, ¿ya? Entonces, ¿cómo se articula el nivel de salud, no? Entonces, lo que se busca que se articule en el nivel de salud es que haya un establecimiento. Esa fue la idea de la ministra Patricia. En la época de Kuczynski hubo una ministra. ¿Seguro? Ella hizo el cambio de redes integrales de salud. Lo que pasa es que hasta antes del 2000 existían las famosas UTES, ¿ya? Unidades territoriales. Después vino las famosas DISAS, ¿no? Han escuchado de las DISAS y las DIRESAS, ¿no? Direcciones de salud, que tenían a su mano a la red de servicio de salud, así se llamaban, red de servicio de salud. Y en el año más o menos 2012-2013 crean el IGSS, ¿no? El Instituto de Gestión de Salud. Lo crean con la finalidad de que absorba a todo lo que es salud en el tema de primer nivel y hospitales. Y por eso que empiezan a crear 2 viceministerios, ¿no? Antes existía un ministro y un solo viceministro. Entonces se crean 2 viceministerios, uno es el de salud pública y el otro es el de prestaciones, ¿no? Cada uno enmarcado en lo que tiene que hacer. Entonces el de prestaciones es el que ve el tema de ello, pero forman un instituto que se llama el IGSS, ¿no? Este instituto estuvo 5 años y viene la ministra y ve que no funciona y simplemente lo anula y empieza a formar lo que es las redes integradas. Y de eso ya vamos como 7 años más o menos, ¿no? Entonces todavía no estamos aterrizando. ¿Por qué? Porque yo sé que algunos de ustedes van a ser salubristas algún día, ¿no? Entonces en el tema de salud es un tema de que no se da un día para otro. Ni siquiera se da a corto plazo, se da a largo plazo. Entonces no hay que cambiar las ideas o no hay que cambiar lo que se está trabajando, sino hay que ver cómo inyectarle nuevas estrategias, algo que sea una idea mala, ¿no? Que realmente merece cambiar. Porque en salud, cuando uno hace un cambio, todo va a repercutir. Y muchas veces no se trabaja adecuadamente porque recién se están dando los documentos para que pueda trabajar de una manera adecuada, ¿no? Antes de que se formaran las RIS, las DIRIS, donde la red cambió a RIS y la DISA cambió a DIRIS, antes que se lea eso, ya teníamos un documento de gestión que te permite, es como el manual interno que tienen ustedes de la hora de llegada, de salida, de cómo vestirse, ¿no? De cómo contestar los deberes y derechos que tienen. Igual, en salud hay documentos de gestión que nos permiten saber qué cantidad de personal de cada uno, qué función tiene. Entonces eso se llama el MOF, el Manual de Evaluación de Funciones, ¿no? Y también hay un manual que te dice si tú quieres algo, a dónde tienes que ir, ¿no? Como un programa que se llama un MAPRO, ¿no? Y también hay un manual que te dice cuántos recursos humanos verdaderamente necesito para yo poder determinar qué es lo que requiere mi establecimiento de salud, ¿no? Que se cumple o no, pero al menos yo tengo una idea clara, ¿no? Pero cuando se cambia a RIS, a pesar de que puede significar una palabra sencilla en un tema, se cambia todo el esquema. Y todos los documentos varían, ¿no? Yo les cuento la experiencia nuestra. Cuando en 2012 estaba de ministra una economista que se llamaba Vinoli Havic, ¿no? Cuando ella estaba de ministra de salud,
se hizo todo un taller para poder determinar qué establecimientos deberíamos priorizar a nivel nacional para que estos establecimientos sirvan así como los de 24 horas y sean los que se llaman anillos de contención. Y se pudo determinar que eran 740. De estos 740, se hizo todo un proyecto para poder construirlos adecuadamente con una mirada hasta 30 años, pues, ¿no? Para que no colapsen tan rápidamente, porque muchas veces te va a dar que hay un proyecto que sí hace ahora y cuando ya se termina de construir ya está colapsado. Para que no haya una mirada futura, ¿no? Inclusive así estamos colapsados, como pueden ver ustedes, ¿no? Porque nuestros establecimientos ya tienen más de 40 años y solamente se está haciendo arreglos para mejorar momentáneamente, ¿no? Entonces se hizo eso de los estratégicos, ¿no? Y cuando yo en esa época estaba como jefe de Micorred, ¿ya? Y también era jefe de un establecimiento y dejamos avanzados todos los papeleos, todo para que siguiera avanzando, porque ya había hasta una empresa consultora que se había contratado para que haga el proyecto de inversión. Después, en 2014, yo me fui a hacer la especialidad de la piedad del niño. Y cuando yo regreso en 2017, ya lo que era red cambió a RIS. Entonces, los proyectistas nos envían un documento para que dijéramos si es que el hecho que ha cambiado de denominación también ha cambiado mi población. Porque si ha cambiado mi población hay que volver a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, en eso, la que era antes DISA cambió a DIRIS, también se tomó un tiempo en contestar ello, ¿no? Para eso ya pasaron 5 años. Y la norma dice que cuando pasan 5 años, todo volvemos a hacer. Todo lo actuado y hecho ya no tiene valor, hay que volver a pedir toda la data, todo eso, ¿no? Entonces ya la empresa consultora también ya había vencido su contrato y bueno, quedó todo en nada, ¿no? Entonces, como pueden ver, son proyectos a largo plazo. Entonces lo que se busca es que haya una atención desde el establecimiento, entre comillas, más pequeño hasta el más complejo, ¿no? Porque recuerden que una cosa es complejidad y otra cosa es la cartera de servicio a lo que tú brindas, ¿no? Los establecimientos de primer nivel son establecimientos de baja complejidad, pero sin embargo atienden al 80% de la demanda, ¿ya? Los establecimientos de tercer nivel, segundo nivel, son de mediana complejidad y atienden al 15%. Y los establecimientos de tercer nivel son de alta complejidad, pero solamente atienden al 5%, o deberían atender al 5%, ¿no? Cosa que no se da porque por el tema de que como hay una ley de emergencia, todo establecimiento está en la obligación de atender así venga un resfrío, ¿no? Y eso le quita al de alta complejidad todo lo que tiene en preparación de los profesionales y lo que tiene en instrumental al servicio de a veces cuadros que podrían manejarse en otro nivel, ¿no? Y ellos no gastar unos recursos que son tan importantes, a cada uno con lo que le corresponde. Entonces la idea de articular es ello, ¿no? Que si el paciente ingresa por un establecimiento, en este caso le ponen como puerta de entrada 12 horas porque eso es lo que se busca, ¿no? Lo que busca el ministerio es que todos los establecimientos, llámese 1.1, 1.2, atiendan 12 horas, ¿no? Eso es lo que busca. Y que los establecimientos de primer nivel o de segundo nivel sean 24 horas para que el paciente que no puede o que no es solucionado lo solucionen al año. Y si ya eso no mejora, el paciente lo amerita, se vaya recién a un segundo o un tercer nivel, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros en el Ministerio de Salud, ¿no? Y como establecimiento de salud directo, ¿no? Entonces, las IAFAS públicas, como IPRESMUR de MINSA, tenemos 7.083 establecimientos nivel 1, tenemos 101 nivel 2 y tenemos 30 nivel 3. En salud tenemos 291 nivel 1, 72 nivel 2 y 11 nivel 3, ¿no? Y se fijan acá, de las Fuerzas Armadas tiene un solo nivel 3 nada más, ¿no? Y así las demás, ¿no? Entonces debería guardar concordancia también con lo que se atiende, para que de esa forma el paciente pues no se salte, si no se atiende lo demás, ¿no? Entonces, como pueden ver, MINSA es el que tiene la mayor cantidad de establecimientos de primer nivel y aún así no es adecuado, ¿no? Entonces lo que busca es que la RIS se articule, ¿no?, con todos los actores sociales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la RIS, no solamente va a ser el intercambio prestacional entre instituciones de salud, sino también va a haber el tema, por ejemplo, cuando hay una emergencia y desastre, ¿no?
¿Quién es el encargado de manejar emergencia y desastre? Es la municipalidad. La municipalidad es quien toma la batuta cuando hay estos casos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la emergencia que estamos viviendo sobre el dengue, ¿no? Entonces, hay un presupuesto para la municipalidad para que ella maneje el tema de las aperturas de las casas, porque cuando nosotros hacemos un barrido a primer nivel de todas las casas, muchos de los hogares no nos abren la puerta. Y no nos abren porque tampoco tienen por qué abrir, ¿no? Y porque tampoco entienden verdaderamente la magnitud del dengue, ¿no? Y son esas casas las que no nos abren, las que muchas veces tienen el reservorio, ¿no? Y aquí tocando el tema, quiero que les quede claro a ustedes que en el tema del dengue, la solución no está en la fumigación, ¿no? Y eso ya lo tienen claro, ¿no? La solución está en la erradicación de los criaderos, acuérdense de eso. Porque yo puedo fumigar, pero si el zancudo tiene donde quedarse a vivir y a dormir y a comer, pues lo mismo que nada, ¿no? Vuelve a reproducirse. Entonces ahora tenemos que evitar los criaderos. Y los criaderos es lo que hace que ella no tenga donde quedarse, ¿no? Hasta que muera. Pues, es como un bacteriostático, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la problemática encontrada con respecto a la conformación de la RIS? ¿No? Hay dos cosas que se ven en la una es la segmentación del sistema de salud y el otro es la fragmentación de los servicios de salud, ¿ya? En la segmentación, ¿qué vemos? Que hay una coexistencia de sus sistemas de distintas modalidades, ¿no? Ya en la primera reunión de promoción de la salud, ¿no? Ya se había dicho de que nosotros deberíamos ir sobre un sistema único, ¿no? O binario, más allá, pero no deberíamos tener tanto subsistema de salud, porque eso no ayuda a que podamos hacer una atención adecuada, ¿no? El mejor y más claro ejemplo fue cuando hubo la pandemia, ¿no? Cuando hubo la pandemia, el presidente Vizcarra no sabía cuántas camas UCI teníamos, ¿no? Tuvo que juntarlo los dos para saber cuántas camas UCI teníamos. Cuando se supone que él debía llamar al ministro de Salud y él le hubiese dicho cuántas camas UCI hay a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no se articulan, pues, porque son dos entes diferentes, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Entonces, se supone que no tenemos que tener diferentes sistemas, ¿no? Y con respecto a la fragmentación de los servicios de salud, ¿no? Entonces, es que no hay una coexistencia, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo mi puesto de salud que tiene laboratorio, dentista, odontólogo, y a 100 metros tengo otro que tiene lo mismo. Entonces, no. Y resulta que a 2 kilómetros hay un establecimiento que no tiene nada de eso, no tiene ni laboratorio, no tiene nada. Entonces, los que deberíamos tener el apoyo estamos muy juntos y los que no están muy alejados. Entonces no debería ser así, ¿no? Entonces la cartera de servicios debería ser de apoyo, de intercambio, ¿no? Entre todos nosotros y no como se dice entre comillas, pelearnos por el mismo paciente, ¿no? Entonces, en la fragmentación de los servicios de salud, ¿no? Nosotros tenemos, este es nuestro nivel de complejidad a nivel MINSA, ¿no? El primer nivel tiene 4 niveles, el 1.1 es el puesto de salud sin médico, el 1.2 es el puesto de salud con médico, el centro de salud es el establecimiento de salud de 12 horas que garantiza la atención 12 horas de lunes a sábado, excepto domingos y feriados, ¿no? Y que tiene laboratorio y un poco más complejo, ¿no? Los puestos 1, 1 y 2 no tienen laboratorio, ¿ya? Tienen unidades tomadoras de muestra, así se llama. Y los 1 a 4, que son los conocidos maternos infantiles, son centros de salud de 24 horas, o maternos infantiles, ¿no? Porque ellos sí garantizan la atención 24 horas, pero igual garantizan la consulta de lunes a sábado, excepto domingos y feriados. Lo que te garantizan es la atención de emergencia y te garantizan los partos en condiciones normales, que son los conocidos partos autósticos, ¿no? Y después vienen los hospitales generales, lo de medida de complejidad. Un general, como pueden saber, tiene que tener las 4 especialidades básicas para que se llame hospital general: medicina, gineco, pediatría y cirugía, que es hacia donde ustedes van a hacer su internado, ¿no? Y los hospitales especializados, los hospitales de mediana complejidad, tienen que tener las especialidades básicas más una que otra especialidad. No le piden que las tenga completa. ¿A quién le piden que tenga todas las especialidades completas? A los hospitales especializados, llámese Loaiza, 2 de Mayo, María Auxiliadora, esos son 3-1, ¿no? ¿Y quiénes deben tener las subespecialidades completas o de determinado segmento o en su totalidad? Son los institutos, ¿no? Que son los 3-2. Ahí está el INEM, está el INO, está el niño, ¿no? Está el neurológicas, está la maternidad de Lima, así.
son institutos, porque en su campo deben tenerlo completo, ¿no? Entonces, si usted va al Lino, no solo va a encontrar un oftalmólogo, sino va a encontrar un oftalmólogo con especialidad en cámara anterior, en cámara posterior, un nutriólogo, un retinólogo, un especialista en glaucoma, ¿no? Van a encontrar eso, ¿no? Van a encontrar un cirujano plástico, ocular, con especialidad en lo que viene a ser párpados, ¿no? Van a encontrar un ecografista que es ocular, ¿no? Entonces, por eso se llama instituto, ¿no? Y así. Entonces, esto debería ser de esta forma. Entonces, como yo les había dicho, si el primer nivel es 85%, pues el 85% de establecimientos debería ser primer nivel. Y el 10%, el 15% debería ser segundo nivel y el 5% tercer nivel. Esa sería la proporción o lo adecuado para atención a los pacientes, ¿no? Pero no se ha dado así, ¿no? Y con respecto a la segmentación de los sistemas, por ejemplo, el Ministerio de la DIRIS tiene como ente rector al Ministerio de Salud, ¿no? Benito, ¿no? Y las diresas tienen como responsable al GORE, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia con Arequipa, por ejemplo? En Arequipa la gente se estaba muriendo y cuando el Ministerio de Salud dijo vamos a entrar a tallar allá, y la ministra Macetti en aquel entonces, ¿qué le dijo el gobierno regional? El gobierno regional dijo, no, acá yo soy la máxima autoridad. En caso de emergencia yo mando. Pueden ser técnicos o de apoyo nada más, yo decido, ¿no? Hasta que ocurrieron más muertes y ahí recién dejó que intervenga el MINSA, ¿no? Recién pidió apoyo, ¿no? Quiere decir que el gobierno regional tiene tales atribuciones hasta en la época de emergencia por encima del MINSA, ¿no? Bueno, no haber dejado de emergencia nacional cuando la norma bien clara dice, ¿no?, que el MINSA toma, es el ente rector y toma las decisiones, ¿no? Entonces, el gobernador regional nombra a su directora regional de salud con capacidad absoluta. El ministro de salud, o su viceministro, nombra a sus directores de DIRIS y hospitales, ¿no? De salud es nombrado por el ministro de trabajo. El gerente general o gerente ejecutivo de salud es nombrado por el ministro de trabajo. Y de salud funciona como un sistema mixto, ni siquiera como un sistema estatal, ¿no? Por eso es que percibe como el Congreso 16 sueldos, ¿no? Y el Ministerio del Interior es designado por la sanidad de la policía. El Ministro del Interior decide quién nombra ello, ¿no? Entonces no decide el Ministro de Salud, no decide el gobernador regional, no decide el presidente, decide el Ministro del Interior, ¿no? En las Fuerzas Armadas pasa lo mismo, el Ministro de Defensa, ¿no? Entonces miren los sistemas que tenemos. Cada quien a nivel ministerial, cada quien decide cuál es lo mejor para sus establecimientos, ¿no? Pero no hay una unificación. Entonces, por ejemplo, cuando dicen las redes, yo voy a hacer intercambio por la salud. Cuando quisieron hacerlo del CIS, intercambio por la salud, por cada paciente que te mandaba, quería que el CIS le pagara 80 soles. Y por cada paciente que el CIS mandara, ¿no?, el salud te quería pagar 12 soles nada más. Siendo ambos, entre comillas, del Estado, ¿no? Igual pasa con las clínicas. ¿Qué pasó en la pandemia? Cuando el Estado se quiso imponer en las clínicas privadas para que atiendan a los pacientes de COVID que estaban muy mal en las camas de cuidados intensivos, el Estado puso muy sabiamente una cantidad de 50.000 soles, ¿no? Y lo de las clínicas, como fueron mucho más inteligentes, entonces empezaron a ayudar con otros pacientes porque la cola era larga, ¿no? Y ayudar con otros pacientes porque 50.000 soles te alcanzará para 2 días de cama UCI nada más, y los pacientes que entraban a UCI no entraban por 2 días, ¿no? Entraban por 15 días, un mes, ¿no? Entonces, pues siempre estaba copada de pacientes particulares y los pacientes del CIS pues tenían que seguir haciendo su cola en la mesa, ¿no? Porque hay coexistencia, ¿no? Los establecimientos privados también tienen coexistencia, ¿no? Con el respeto que se tiene, los establecimientos privados, pero en emergencia nacional tenemos que priorizar la vida. Pero bueno, entonces, eso es la problemática que encontramos en el sistema de salud para llevar a cabo lo que se llama la RIS, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que la RIS mejore, ¿no? ¿Cómo le damos? Entonces, ¿quién tiene que tomar la decisión? Porque si no, yo les aseguro que viene el siguiente gobierno, ¿no?, y les parece que esto no está funcionando, porque lleva como 6, 7 años, lo va a cambiar. Y cuando lo cambien, va a poner otra idea y nuevamente empezamos de cero. Si así todavía no aterrizamos, nos falta bastante para poder llegar a lo que se espera, ¿no?, ante una idea que es muy buena, pero con una realidad diferente, ¿no? Entonces hay temas que se tienen que unificar, ¿no? Y bueno, entonces
eso va a dar una repercusión negativa, ¿no?, en el sistema de salud, ¿no? ¿En qué se va a manifestar? Hay una dificultad en el acceso a los servicios de salud. Es obvio, ¿no?, porque si yo tengo establecimientos creados de forma equitativa, tengo los mismos en un solo lugar y otros alejados, pues entonces no va a ser equitativa la atención, ¿no? En 2013, cuando hicimos una estadística en María Auxiliadora, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, de las hernias que se iban a operar, en el mes había una cola de 150 que nunca se operaban, pero que sin embargo el siguiente mes no venían todos, solamente venían como una tercera parte a seguir el programa. Los demás ya no venían. Entonces, en algún lugar ellos se iban, pues se perdían, ¿no? Entonces el Estado no lo solucionaba. Entonces, eso es lo que genera una dificultad para acceso a los servicios de salud. La prestación de los servicios de baja calidad técnica, ¿no?, y hay un uso ineficiente, ¿no?, porque no se distribuye adecuadamente. De por sí nosotros ya tenemos una brecha de infraestructura, de recursos humanos, ¿no?, logístico, de equipamiento. Tenemos una brecha, pero si esa brecha que tenemos no la sabemos repartir equitativamente en los establecimientos que lo requieran, entonces va a continuar no solamente en recursos humanos, sino también en el uso adecuado, ¿no?, y aumento innecesario de los costos de producción. Solo para conocimiento, ¿no?, nosotros el 77.78% de establecimiento de primer nivel tiene una capacidad instalada inadecuada, ¿no?, ya sea en recursos humanos o ya sea en logística, ¿no?, y el 51% de establecimiento de segundo y tercer nivel. Hasta antes de la pandemia, cuando estábamos en el hospital de niños, las camas UCI estaban llenas. Yo no sé cómo hicieron con la pandemia, con los demás pacientes, porque cuando yo recuerdo, porque lo mío es la cirugía, hay cirugías que directamente tienen que ir a UCI, aunque sea por 24 horas, por el tipo de procedimiento complejo. Entonces, de por sí, nosotros teníamos que programar al paciente, primero reservar su cama para poder ingresarlo, porque si no el paciente no se puede operar, ¿no? De por sí ya camas UCI, pero con el COVID las camas no han crecido, pero sin embargo se dio espacio. Eso significa de que hubo pacientes que no se operaron, ¿no? ¿Dónde están? No lo sabemos, ¿no? En emergencias y desastres, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una emergencia y desastre? O que si un hospital no funcionara, ¿no? Si un hospital no funcionara, habría una brecha de 200.000 pacientes que no se atenderían. En el índice de seguridad hospitalaria, ¿no?, promedio, ¿no?, el MINSA tiene 60% en este índice, ¿no?, o sea, en seguridad. ¿Eso qué significa? Que el 40% de establecimientos ante una emergencia se va a caer. Porque en salud tiene el 16%, ¿no?, y igual los hospitales, ¿no? En ambulancias tenemos 2.179 ambulancias, de los cuales 85 están operativas. Operativas significa que prende, ¿no? 36% de las ambulancias están en buen estado, 41 están en estado regular, 21% están operativas pero no están óptimas, ¿no? Entonces, lo ideal es que tengamos en buen estado, ¿no? Lo demás no es adecuado, ¿no? Igual en tecnología, ¿no? La tecnología de información en la pandemia nos agarró a nosotros muy desprevenidos, inclusive con mayor razón a las universidades nacionales, ¿no?, que no estaban preparadas, ¿no?, para llevar los cursos virtuales o las maestrías, ¿no? Entonces igual, ¿no?, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, la mayoría de personas usan los teléfonos, ¿no? Y por eso que empezó este tema, el MINSA empezó el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?, mediante la telemedicina, telegestión, telecapacitación, educación y comunicación, ¿no? Pero en telemedicina, por ejemplo, como consulta del paciente, recién ha empezado el año pasado. Y en el MINSA recién se ha reglamentado, por ejemplo. Ya pasamos la pandemia y recién se ha reglamentado, ¿no?, a nivel de establecimiento, ¿no?, a nivel de NADIS, por ejemplo. Entonces son brechas que no solo en tecnología, sino en infraestructura no nos permiten avanzar, ¿no? En recursos humanos, ¿no?, en los 1.838 distritos, ¿no?, de los 293 no cuentan con médico en establecimiento de salud MINSA o de salud. En 2012, cuando hicimos un estudio sobre brechas de especialistas, había departamentos que no tenían un solo oncólogo. Así, departamentos que no tenían un solo oncólogo.
¿no? Había también provincias que no tenían psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una brecha, ¿no? Y esa brecha existe porque la mayoría pues, no escoge esas especialidades tampoco, ¿no? Porque recuerden que la especialidad es una elección de uno mismo, no es una obligación, ¿no? Pero no la había. El Estado debe dar condiciones para que uno desee pues, hacer esa especialidad también. Si no te das condiciones como un nombramiento o un incentivo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes seguro que muchos de ustedes van a hacer su internado, su salud, en el salud y algunos lo van a hacer en MINSA o otros en las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la suerte de hacerlo en el salud y el salud sí te pagaba un bono adicional por hacerlo en el salud y en zonas de riesgo, ¿no? Iba desde el 30% hasta el 80% de tu sueldo. En cambio, MINSA no. MINSA, si tú vas a ver, te están dando un bono que son 500 soles, pero en cambio salud te daba proporcional a tu sueldo, ¿no? Entonces, pues, de todas maneras, ante una necesidad sirve para tomar una decisión, ¿no? Entonces, 1.318 distritos, que son el 71,71%, tienen menos de 10 médicos por 10.000 habitantes, ¿no? ¿Qué dice la OMS? Que recomienda que mínimo debe haber 23 médicos o enfermeros o obstetras por cada 10.000 habitantes. Eso es lo que recomienda. Nosotros, pues, ha ido mejorando sí la brecha, pero aún así estamos insuficientes. Y aún así nuestros recursos humanos tan valiosos como son los médicos, se están yendo al extranjero, ¿no? Por mejores condiciones, ¿no? Que el Estado no garantiza, pero que debería garantizar para que funcionemos cada vez mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hay sobre la RIS? Mira, en 2001 se creó los alineamientos para la conformación de la RIS como red de salud. Se hizo una resolución ministerial 122 en el 2015, en 2001. O sea, desde ya había empezado. Y recién en 2013 sale un decreto legislativo que aprueba la conformación y funcionamiento de las redes integradas de atención primaria de salud, ¿no? No se llamaba RIS, sino se llamaba RIAPS, ¿no? Redes integradas de atención primaria de salud. Sale en 2013, ¿no? Pidiendo hacer la misma idea, ¿no? En 2016 sale un decreto legislativo, ¿no? Que mejora el funcionamiento de esta RIAPS, ¿no? ¿Ya? Y sale también un decreto legislativo que deroga el 1166, ¿no? O sea, que deroga ¿no? Cambia la modalidad, ¿no? En 2017, la ley número 30545, ¿no? Deroga la 130,5, ¿no? Y crea buenos lineamientos para prestación de servicios de salud en las redes de salud, ¿no? En este caso hablábamos de redes de salud todavía, no hablábamos de redes integradas de salud, ¿no? O sea, como se dice, potencia lo que se hizo en 2001, ¿ya? Y en 2018 es donde sale la ley 30885, ¿no? Que establece la conformación y funcionamiento de las redes integradas de salud, ¿no? ¿Ya? Esta es la ley que empieza la conformación de las redes integradas de salud. Y en 2020, 2 años después, recién sale el reglamento, ¿no? El reglamento de cómo debe establecerse según la ley el funcionamiento que vamos a ver ahorita, ¿no? En 2021, ¿no? Sale el Plan Nacional de Implementación de estas redes, cómo se debe implementar, y en 2022 sale una directiva, ¿no? Exclusivamente en todo lo que es el plan para la parte de conformación de la red. O sea, es una directiva específicamente para una parte de lo que es el plan, porque todo no se puede implementar al mismo tiempo, ¿no? Entonces sale una directiva en las 329 de 2002 que habla sobre eso, especialmente la conformación. Las redes tienen una parte que se llama conformación y la otra parte que se llama funcionamiento, ¿no? Aún así, las redes integradas de salud ya están creadas, ya están trabajando, pero no están todavía, como se dice, trabajando al 100%, ¿no? Esta normativa es la que tenemos y la que ustedes deben saber, que es esta de acá. El Decreto Supremo 026-2020, que establece la política multisectorial de salud de 2030, Perú, país saludable. Esa es la normativa que a nosotros nos sirve para ver cuándo es el plazo para que las RIS deban estar funcionando, ¿no? Entonces, establece los objetivos y lineamientos de política de salud, ¿no? De enfoques transversales, y pone la visión de resolución futura deseada al 2030, ¿no? Ahí incluye a la RIS, ¿no? Como otros lineamientos en salud. Es aquí donde se incluye a la RIS para que la RIS debe estar funcionando para el 2030, ¿no? Entonces, como pueden ver,
pues ya van a ir más de 10 años, ¿no? Y esperemos que esa política continúe y se respete, ¿no? Para ver realmente que funcione adecuadamente. Si no, nuevamente alguien va a venir con otra idea, me imagino que bien intencionada, pero como ustedes tienen que entender, por eso dije al inicio, algunos de ustedes van a ser salubristas o médicos que van a hacer administración de salud, se van a dar cuenta que los cambios no se dan de un día para otro, ¿no? Ni siquiera en 5 años. Entonces, este es el modelo conceptual de la RIS, ¿no? El modelo conceptual de la RIS tiene 4 dimensiones, ¿ya? ¿No? Entonces, 4 dimensiones que van de la mano con el modelo de atención integral de cuidado, ¿no? Por familia, cuidado por familia, persona, ¿no? Entonces, aquí están las 4 dimensiones, una es de gestión, cada uno con su verdadera función. Por ejemplo, en gestión lo que se pide es que con respecto a los recursos humanos, que los recursos humanos puedan ser destinados en el área donde se necesita. Esa es la idea de la gestión de recursos humanos, ¿ya? Entonces, eso es lo que busca, pero también aquí nos topamos con unas leyes que hablan de la estabilidad laboral, ¿no? Una ley de la estabilidad laboral habla que cuando un recurso humano se nombra o se le hace nombramiento a nivel estatal, es porque ahí lo necesitas, porque alguien justificó que es necesario su presencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo puedo mover a otros sitios? Ahí también lo necesitan. ¿Cómo hago esa adecuación, ¿no? Y también le da cierta fortaleza al recurso humano para no ser movido, ¿no? Ya CEDIR ya ha opinado sobre ello, por ejemplo. No te puedes mover a tu sitio, salvo que el Estado garantice que eso no va a afectar tu vida familiar y también garantice que tampoco va a afectar la parte económica, ¿no? En la vida familiar se refiere a cuando ustedes tienen hijos, por ejemplo, y su hijo estudia pues a 100 metros de donde están trabajando, ¿no? Donde ya están nombrados, porque ustedes los han cambiado a ese colegio para verlo mejor. Entonces el Estado no te puede mandar tan lejos afectando tu vida familiar, ¿no? Y de la parte económica se refiere de que si eso trae un gasto, el viajar, aunque dicen yo te pago tu sueldo, trae un gasto a lo que tú ya tenías predestinado como tu canasta familiar, el Estado está en la obligación, de ser el caso, de solventarte eso. O sea, te debe pagar tu gasto. En caso contrario, si no lo hace, no te puede inmovilizar. Y Servir en este momento es la autoridad, la más alta autoridad con respecto a recursos humanos, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Y así cada modelo conceptual, cada dimensión de la RIS tiene sus funciones, ¿no? Y todos ellos están embarcados en los atributos de la atención primaria de salud, ¿no? que al inicio les mencioné. Primer contacto, o sea, cuando el paciente recién ingresa, longitudinalidad, ¿no? Que significa que el paciente debe ser atendido y cuando salga, hasta que su enfermedad sea solucionado. Integralidad, que no solamente se debe ver por algo que él llega, sino como un paquete completo que incluye pues a los otros profesionales, como promoción de la salud para ver el tema de dónde vive, como servicio social para ver económicamente cómo está, como salud mental, que es algo que se tiene que tomar en cuenta, y coordinación, que se refiere al tema de lo que es la referencia, ¿no? Que el paciente cuando regresa sea atendido igual, ¿no? Que regrese con una referencia que indica cuál es el manejo que se le debe dar, ¿no? Y esto se elabora el modelo de la RIS sobre la base pues, del reglamento de la ley, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esta es la ley 3088.5, que tiene 7 artículos, en el cual uno de los artículos es objeto de ley, 2 es las definiciones. Toda ley siempre va a tener sus definiciones, porque es el tema de cómo interpretamos las palabras, ¿no? 4 es la conformación de la RIS, 5 es funciones de la RIS, 6 es rendición de cuentas y 7 es informe al Congreso, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a hablar es del reglamento y de la resolución de 2022 de conformación de la RIS, de esos 2 documentos. No de la ley, porque el reglamento habla sobre sí, sobre la ley, ¿no? Entonces, este es el reglamento de la ley número 3088.5, ¿no? Que tiene 5 títulos, ¿no? Los 4 primeros que son parecidos a lo que establece la ley, ¿no? Porque para eso es el reglamento, ¿no? Muy bien. En el título 1, como pueden ver, es disposiciones generales, el título 2 es conformación de la RIS, tipo 3 es funcionamiento de la RIS, tipo 4 es articulación. Algunos lo vamos a pasar un poco más rápido y en otros sí les voy a aclarar porque hay que tener los conceptos
ya que ustedes el próximo año se van al internado, se van a ir en primer nivel, y el siguiente año se van ustedes solos a hacer su C1, ¿no? Donde van a estar, es lo más probable, en un establecimiento de salud que va a depender de una RIS, ¿no? Entonces, en el título 1 están las disposiciones generales. ¿Cuál es el objeto del reglamento, ¿no? Hay que establecer las disposiciones para la conformación y que funcione estas redes integrales de salud, ¿no? Esta RIS de ahora en adelante, ¿no? En el ámbito de aplicación, ¿no? Se aplica a todas las instituciones administrativas de fondos asegurados, ¿no? Por eso es que da el término de IAFA, ¿no? IAFA son instituciones aseguradoras, ¿no? De fondos de salud, ¿no? Son IAFA, ¿no? El CIS es una IAFA, por ejemplo, ¿no? Que abarca todo primero. Cada uno tiene su seguro, ¿no? El salud tiene su propio seguro, las clínicas también tienen su propio seguro, su propia IAFA, ¿no? ¿Qué es una red integrada de salud? Bueno, este concepto lo pasamos porque ya les he repetido al inicio. ¿Qué es un equipo multidisciplinario de salud? De eso van a hablar siempre en la RIS. El equipo multidisciplinario es un equipo de salud constituido por un médico, una enfermera, un obstetra, un técnico, un auxiliar asistencial de salud, ¿no? Entonces, eso ténganlo claro porque yo tengo que saber cuál es el equipo multidisciplinario. ¿Se le puede agregar a otros prestadores? Sí, se le puede agregar a otros. Pero eso es lo mínimo que debe tener. Médico, enfermera, obstetra y técnico, ¿no? ¿Y qué hacen esos recursos humanos, ¿no? Van a hacer atención a la población a la cual están enmarcadas, pues al establecimiento de salud, ¿no? Y si se diera el caso que este equipo multidisciplinario tiene que ir a zonas excluidas, dispersas, o sea, alejadas, ¿cómo se llamaría? Se llamarían AISPE, ¿no? Los AISPE son los equipos que van a zonas dispersas, ¿no? Quizá en algún momento algunos de ustedes conformen un AISPE, ¿no? Que son zonas que van con helicóptero, con bote de 24 horas, 48 horas, ¿no? Son los equipos AISPE, que van a zonas muy excluidas o muy dispersas, donde realmente la salud llega, como se dice, por una semana con todo tu equipo y después regresa, ¿no? Porque no hay los accesos adecuados ni la garantía de seguridad, ¿no? También el término equipo de gestión de redes integradas de salud, como toda organización, las redes integradas de salud tienen que tener un equipo de gestión, un equipo de profesionales que hagan el mejor funcionamiento de ello, ¿no? Entonces, es el conjunto de profesionales en gestión de salud de la unidad de gestión de las IPRES, ¿no? Entonces se llama IPRES o GIPRES, ¿no? Que aseguran el buen uso de los recursos, ¿no? Que les son brindados, ¿no? Así como la rendición de cuentas. Entonces, pero para que yo forme un equipo, cada uno tiene que tener sus funciones que ya están establecidas, ¿no? Entonces la RIS, por ejemplo, tiene 4 equipos, 4 profesionales para ellos, ¿no? Uno tiene que ver el tema de informática, el otro tiene que ver el tema logístico, el otro tiene que ver el tema de recursos humanos y el otro tiene que ver el tema de atención integral, ¿no? Son 4 los profesionales, ¿no? Pueden tener más profesionales, pero esos son los 4 que deben tener mínimo, ¿no? ¿Qué es integración clínica, no? Integración clínica es lo que hablamos al inicio, ¿no? La continuidad, la complementariedad de los cuidados integrales de salud en las personas usuarias, ¿no? O sea, que la persona, por ejemplo, cuando una gestante ya es puérpera, ¿no? Cuando es puérpera, salga, ella debería tener al momento del alta ya sus citas, a lo menos siquiera para el primer mes, ¿no? Recuerda que su primera cita va a ser a la semana, después a las 2 semanas, después al mes, ¿no? Para ver su puerperio y también para que le hagan control en línea, ¿no? O sea, así debería salir. A eso se llama complementariedad, coordinación, ¿no? Que haya continuidad en su atención, ¿no? A eso es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos garantizar con integración clínica, ¿no? La población asignada, ¿no? Cada equipo multidisciplinario de salud debe tener una población a la cual está tipo, no sé si ustedes han visto la realidad de Cuba, ¿no? En Cuba hay un médico para una determinada población o sector, ¿no? Entonces aquí se busca que un equipo multidisciplinario también tenga sectorizado dónde le corresponde, para que ellos puedan conocer dónde están sus niños con anemia, dónde hay déficit de agua potable, dónde está el TBC, en qué sector está, porque si ustedes van a ver que casi siempre se relacionan los personas de muchas enfermedades, ¿no? Entonces él lo puede tener mapeado, localizado, sectorizado, el equipo multidisciplinario. Entonces cada RIS va a tener la cantidad de equipos multidisciplinarios que requiera de acuerdo a su ubicación, ¿no? Y eso va a ser de acuerdo a unos determinantes que vamos a ver después, ¿no? O sea, ¿cómo elijo cuántos equipos tengo, no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios para... el título 2 dice cuáles son los criterios para una delimitación territorial, ¿no? Y la otra es la complementariedad para la conformación de la RIS, ¿no? Y el proceso de conformación de la RIS. Acá vamos a hablar todo, pero en realidad nosotros todavía estamos en conformación de RIS nada más.
A pesar que muchas RIS están trabajando, no están trabajando todavía en el tema de complementariedad, porque si usted va al establecimiento de salud y ya necesita atención, por ejemplo, en el de salud siguiente, no va al salud siguiente. Y no puede ir y no lo van a recibir. Y si lo reciben, va a tener que pagar. Entonces, eso no es complementariedad, ¿no? E igual en un centro médico que pueda tener, en particular que pueda tener una especialidad, si va por su cuenta. O sea, eso no es lo que se busca, ¿no? Lo que se busca es que el paciente, mediante su seguro, pueda ser atendido y su problema pueda ser dado, ¿no? Entonces los criterios, ¿no?, para esta delimitación van a estar dados, ¿no?, por el tamaño de la población, ¿no?, ¿ya?, por la densidad de la población, ¿ya? Recuerden que en Lima la densidad es más alta que en provincia, ¿no?, porque estamos más hacinados, ¿no?, de tal forma que hay distritos que son más grandes que una provincia o inclusive que un departamento, ¿no?, por la alta densidad, ¿no? Y en otros lugares tendrán menos población, pero están más dispersos, que también requieren pues, una conformación de la RIS, no por la cantidad de población, sino por la forma en que están muy dispersos, ¿no? Accesibilidad geográfica, los corredores sociales, los corredores viales, que son importantes, que uno tiene que determinar al momento de conformar una RIS, ¿no? Porque aunque parezca en el mapa seguro, a veces el hecho que pase de la Panamericana de un lugar a otro hace difícil que el paciente cruce, así el puesto esté a 100 metros pasando la Panamericana, ¿no? Porque el puente donde pasa está como a 500 metros, entonces más cerca le sale el establecimiento que puede estar un poco más alejado, ¿no? La cobertura prestacional que el paciente debe tener mediante las aseguradoras, ¿no? Y su relación con la circunscripción política administrativa, no se refiere a cómo nos relacionamos con las autoridades locales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber qué es un sector sanitario, ¿no? ¿Ya? Entonces, un sector sanitario, ¿no?, viene a ser los hogares, ¿no?, en el cual tenemos una población hacinada, ¿no? Y la zona sanitaria está comprendido por 2 o más sectores sanitarios, ¿no? ¿Ya? Y el área sanitaria es comprendida por 2 o más zonas sanitarias. ¿A qué se refiere con esto? Que la RIS comprende lo que viene a ser un área sanitaria, acuérdense, ¿ya? Y los sectores sanitarios es lo que conforman los establecimientos de salud. Bien, los establecimientos de salud están conformados por sectores sanitarios. Entonces, un establecimiento de salud tiene 2 o más sectores sanitarios dependiendo la ubicación, ¿ya? Y la región sanitaria está dada por lo que viene a ser aquí en Lima, por lo que viene a ser las DIVIS. Las DIVIS son regiones sanitarias. Y la macroregión más se da en provincia, ¿no?, donde están los gobiernos regionales. Entonces aquí vamos a ver algunos de los conceptos, ¿no? ¿A qué se refiere con tamaño poblacional, ¿no? Se refiere al tamaño de la población que puede ser atendida, ¿no?, respecto a sus necesidades y condiciones de eficiencia, ¿no? ¿A qué se refiere con concentración poblacional, ¿no? Se refiere a considerando la mayor extensión territorial, la densidad poblacional es baja, y a menor extensión es densidad alta, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Lima tiene alta densidad porque estamos aglomerados, y provincia tiene baja densidad, o la zona rural tiene baja densidad porque el ámbito territorial es mayor, ¿no? O la accesibilidad, que se refiere al aspecto de los corredores, sea de carretera, sea económicamente, si puede ir el paciente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es la complementariedad para la conformación de la RIS, ¿no? Entonces, para que una RIS funcione y sea complementaria, lo que se busca es que ver la cartera de servicio, ¿no?, para que nosotros podamos intercambiar prestadores, ¿no? Entonces, para ver esta complementariedad, ¿quién tiene que hacer los convenios, ¿no? En este caso le atribuyen a la RIS, pero inicialmente tiene que manejarse a nivel de la Autoridad Sanitaria Regional o a nivel de la Autoridad Sanitaria de Lima Metropolitana, ¿no? Ellos son los que van a ver la complementariedad de los servicios, ¿no?, de cada IPRES. Nosotros, como establecimiento de salud, estamos en la obligación de informar nuestra cartera de servicio a la RIS, y la RIS ver cuál es la mejor oferta o qué podemos brindar a nuestros prestadores de servicio, ¿no?, que son los pacientes, ¿no? Entonces, ¿y por qué a nivel regional o por qué de Lima Metropolitana? Porque recuerden, por ejemplo, para darles un ejemplo, si ustedes van a Chorrillos, los que viven en Chorrillos o los que están haciendo práctica en Chorrillos, se van a dar cuenta que Chorrillos no tiene ningún hospital, ni 2, ni 3 no tiene. ¿Cómo va a dar complementariedad? Si tiene puro 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ¿no?
¿cómo el paciente va a recibir una atención completa si el paciente requiere cirugía? Lo tienes que mandar a otro distrito, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo conformas una RIS en un solo distrito? Tienes que comprar una RIS, en este caso en Padre Distrito, ¿no? Por eso la RIS de Chorrillos se llama Barranco Chorrillos Sur, ¿no? Para dar complementariedad. O sea, se ha conformado, pero todavía la prestación no se está dando, ¿no? Entonces, ¿cómo se conforma la RIS? ¿No? A través de lo que ya habíamos hablado, de la delimitación del territorio, de la población, ¿no? Que se da las IPRES, de las instituciones que están ahí para que puedan brindar complementariedad, ¿no? Es lo mismo que pasaba antes, por ejemplo, en provincia, ¿no? Anteriormente, cuando un paciente se enfermaba, tenía que venirse a Lima, así de simple, ¿no? El Estado tenía que ver el tema de su referencia con la ambulancia y traerlo. Si no había cama, tenía que esperar, no había de otra. Ahora ya algunas regiones tienen hospitales, ¿no? Oncológicos inclusive, ¿no? Como Arequipa, ¿no? Entonces, eso habla de mejorar lo que viene a ser las prestaciones, ¿no? Pero en base a esos criterios es que la RIS se forma, ¿no? Entonces la RIS, todas las RIS que se han formado es en base a esos criterios. Entonces estamos en etapa de conformación. Ahora, ¿cómo hacemos para complementarnos? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. Entonces, ¿quién tiene que intervenir? Ya no interviene el jefe de RIS, sino intervienen las autoridades sanitarias, ¿no? Porque ellos son los encargados de hacer los intercambios, el cambio de las modificatorias de los reglamentos para que ellos puedan brindarnos atención, pues, ¿no? Si no va a pasar, como dije en el ejemplo, ¿no? De salud te cobra por una atención 80 soles, a MINSA le dice que solamente le paga 12 y las clínicas cobran de acuerdo a cada uno su tarifa, ¿no? ¿Eso estaría bien o no estaría bien en un sistema de salud? ¿Cómo es en Alemania la tarifa? ¿Saben cómo es en Alemania? En Alemania es uniforme. Así, o sea, la salud no es un negocio. Si tú quieres, te atiendes con el doctor X, con el doctor Y, con el doctor Z, y la tarifa para el procedimiento que te va a hacer es el mismo. Si tú quieres, te atiendes en un hospital público, que también no es un hospital público como el nuestro que se paga por pedazo, ¿no? Pero el hecho es que es un sistema único. Entonces, sí se hace un pago, no es gratuito, pero el procedimiento cuesta igual. Y lo digo esto porque en alguna ocasión vino un colega peruano que estaba allá y estuvimos conversando, ¿no? Y él me contaba la experiencia, pero me dice, sí, pero allá es un sistema único, nada más. O sea, yo como médico quiero ganar más, ¿no? Porque quiero tener mi consulta particular, pero la tarifa ya está dada. El Estado te da la tarifa, el Estado garantiza la atención, el Estado solventa eso también, ¿no? Pero los médicos no pueden establecer, o las clínicas no pueden establecer diferentes tipos de pagos. Ya está establecido y así se da. Entonces, queda en nosotros como pacientes decidir dónde queremos tener. Este doctor me cae mejor, esta doctora me cae bien, esta no me cae, pues ya uno decide. Entonces, eso es lo que se espera, pues, en un sistema único, y es lo que se puede dar, ¿no? Por eso se da complementariedad. Entonces, el Estado decide la hoja de ruta. No cada ministro decide como quiere o está más preocupado en no hacer malversación y no equivocarse, en verdad brindar atención, ¿no? El título 3 habla del funcionamiento, eso es para saber cuál va a ser su funcionamiento, porque en realidad, como le estoy diciendo, nosotros estamos en la etapa todavía no de funcionamiento, a pesar que las RIS están trabajando, pero no están trabajando en el tema como les corresponde, ¿no? Básicamente están funcionando como si fuesen un ente superior de los establecimientos MINSA nada más. Pero no es eso, ¿no? Sino se trata de que ellos hagan acuerdos, convenios con otras instituciones, con organismos como la municipalidad para brindar atención, ¿no? Entonces, pero se le está dando las herramientas, ¿no? Tan es así que a nivel nacional el jefe de RIS no tiene un cargo, se podría decir, de funcionario, ¿no? Tiene un cargo de nombre nada más, pero no de funcionario. Cuando tiene cargo de funcionario, muchas veces se requiere, pues, un estipendio diferente también. A mayor responsabilidad, mayor estipendio, ¿no? Entonces el jefe de RIS no tiene eso, ¿no? Más allá de que puede ser el jefe de RIS. Que sí se daba anteriormente, ¿no? Cuando era red. Entonces, entre las funciones de la RIS está la provisión de servicios de salud, ¿no? Entonces, esta provisión de servicios de salud debe ser acorde a las políticas nacionales, conforme al PEAS, ¿no? Cuando han llevado aseguramiento de llevar, ¿no? Para la doctora Nituma, seguro que les ha hablado del PEAS, ¿no? Del plan esencial, ¿no? De atención a salud, ¿no?
donde cada uno de nosotros que estamos en el CIS, bueno, los que estén en el CIS, tienen un tipo de atención que pueden recibir, ¿no? Ese es el PEA, ¿no? Y no todos, pues, ¿no? No todos acceden al CIS, ¿no? Igual como los ciudadanos extranjeros, ¿no? A los ciudadanos extranjeros solo se les garantiza a las gestantes, ¿no? Y al niño menor de 5 años, ¿no? La gratuidad del CIS. A los demás deben pagar un seguro, ¿no? Entonces, esa es la cartera con respecto a mujeres. ¿Qué son? ¿10:30? ¿Hasta qué hora son? 34. ¿Hasta 4:20 creo? Sí. Muy bien, entonces en la provisión de salud también tenemos que ver las prestaciones comprendidas en la cartera de servicios de salud, ¿no? Sea individual, salud pública. Por salud pública se refiere a campañas preventivas, a visitas domiciliarias, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Y en qué se basa establecer las funciones de la RIS, ¿no? En base al abordaje de los determinantes de salud. Recuerden que todos ustedes, cuando vayan a un establecimiento de salud, tienen que tener un documento de gestión que les pueda decir cuáles son los determinantes sociales. ¿Cómo se llama ese documento? El ASIS. Claro, el ASIS. Ustedes cuando vayan a hacer su salud, primero pregunten dónde está su ASIS. Porque ahí ustedes van a leer en qué sitio, cuántos pobres tienen, qué porcentaje, ¿no? Cuántos pacientes con TBC, cuántos con anemia, ahí cada ASIS. Ahí habla del año siguiente y la movilidad que tienen para que ustedes más o menos se vayan ubicando. Y de acuerdo a eso ya ustedes pueden saber dónde están puestos por zona, ¿no? Dónde están los lugares con letrinas, ¿no? Dónde están los lugares que no tienen agua potable, así. Para eso le va a servir así para los determinantes sociales, ¿no? Entonces ustedes van a ver los determinantes, sean estructurales, ¿no? Que son los que van a ver ustedes y van a poder manejarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces acuérdense que tienen que tener eso. Entonces hay un rol de cada entidad, ¿no? MINSA siempre regula, formula, ¿no? La autoridad sanitaria regional o de Lima Metropolitana, que viene a ser la DIRIS, conduce, monitoriza, supervisa, y la RIS, ¿no? Gestiona, ¿no? Hace uso de los herramientas y nosotros los establecimientos hacemos la función, ¿no? Y los hospitales sirven para complementar la cartera de servicio, ¿no? Eso se da en Lima y en provincia, pues, ¿no? Porque si nosotros nos guiamos por lo que dice la RIS en sí, debería haber, si formamos la RIS Villa María, debería haber un hospital 2 siquiera en Villa María. Si yo digo RIS Pachacamac, tendría un hospital 2 si quiere Pachacamac. Porque eso es lo que dice la RIS. O sea que el paciente no debe salir de su ámbito jurisdiccional hasta que solucione su problema, ¿no? Pero es algo que no se da. Entonces se está adecuando a los hospitales, ¿no? Y es por eso que los hospitales colapsan, pues, ¿no? María Auxiliadora ve la zona del sur, ¿no? Que más o menos son 2 millones de habitantes solo para ver si fuera de que ellos también ven la parte de Ica en la referencia, ¿no? Entonces de por sí ya está colapsado y así casi todos los hospitales, ¿no? Entonces, en el papel está muy bien, pero el Estado tiene que garantizar el tema de la infraestructura, el tema del equipamiento, ¿no? ¿Cuál es la capacidad resolutiva de la RIS? O sea, ¿hasta qué puede hacer? ¿Hasta dónde puede hacer? ¿No? ¿Qué debe lograr? ¿No? Su capacidad resolutiva se da a través de sus CIPRES, ¿no? Las CIPRES son los establecimientos de salud, ¿no? Instituciones prestadoras de servicios de salud. O sea, ya no se llama, o sea, ya no lo deberíamos llamar puesto de salud, posto, centro de salud, sino deberíamos llamarlo IPRES. Así deberíamos llamarlo, ¿no? Todavía se sigue usando el término anterior, pero todos son IPRES, ¿no? El hospital beneficiador también son IPRES, ¿no? Lo hay igual, ¿no? Entonces, la RIS que le corresponde debe lograr la capacidad resolutiva a través de esas IPRES que lo conforman, ¿no? Y a través de esas instituciones, ¿no? Y hacen arreglos, dice, para prestar servicios de salud, ¿no? En todo su ámbito de jurisdicción, ¿no? Y eso va a depender, pues, de la cartera de servicio que den ellos, ¿no? Sea compleja o sea no. ¿Qué es el cuidado integral? El cuidado integral es lo que nosotros le brindamos a los pacientes y se va a centrar en este modelo que ustedes también lo van a trabajar en el internado y lo van a trabajar ustedes cuando hagan su servicio rural, ¿no? Que es el que está en vigencia. El modelo de cuidado integral de salud, ¿no? A nivel de la persona, familia y comunidad, ¿no? Es
Antes de eso existía el modelo de atención integral basado en familia y comunidad, el MAIS, pero el MAIS ya no se está usando, se está dando el modelo de cuidado integral, ¿no? Que es una copia del MAIS con algunos puntos que ya cambiado, ¿no? ¿Ya? A alguien se le ocurrió que esto era mejor y le cambió el nombre. Muy bien. Y esto es sobre lo que se centra la RIS, ¿no? En la persona, en la familia y en la comunidad, ¿no? La prestación de la RIS se centra en el cuidado integral basado en una estrategia de atención primaria de salud. Recuerden que atención primaria de salud se da en todos los niveles, ¿no? Y más se da en el primer nivel el tema de preventivo promocional, ¿no? Que manejamos básicamente prevención primaria y secundaria. Que hay que respetar los enfoques de derechos humanos, curso de vida, género, interculturalidad, equidad de salud, ¿no? Cuando hablan de interculturalidad, hablan también del tema de partos. Hay zonas que no dan el parto como damos nosotros en el establecimiento de salud, ¿no? Sino dan el parto vertical, por ejemplo. Nosotros tenemos que respetar eso. Y para eso los profesionales deben prepararse para tener un parto vertical, ¿no? E inclusive en nuestro establecimiento nosotros tenemos ya profesionales que han sido preparados para eso, ¿no? Porque puede ser que venga alguien de una sola raza. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con alguien que habla, que tiene otra lengua, ¿no? Nosotros debemos garantizar la atención adecuada a esa persona, ¿no? O sea, debería haber alguien que lo entienda, ¿no? Cosa que no se da del todo, ¿no? Muy bien. Entonces, las personas van a ser asignadas a la RIS, dicen, de acuerdo a la dirección consignada en su DNI, carnet de extranjería, permiso temporal, carnet de solicitante o otro documento que permita acreditar su identidad, ¿no? A ver, hay una norma que dice que todo paciente que se atiende debe portar su DNI, ¿no? Pero sin embargo esta norma dice de que tiene que ser un documento que acredite su identidad y que sea un documento, se puede decir, ¿no? Legal, ¿no? Y por ejemplo el brevete es uno de ellos, ¿no? Porque recuerdan cómo ustedes tienen brevete. ¿Han visto cómo le sacan el brevete? Del DNI le sacan todos los datos, ¿no? O cobran inclusive hasta la foto muchas veces, ¿no? Entonces es un documento válido, pero muchos establecimientos solo se guían por el DNI, ¿no? Pero no es así. En realidad uno puede ser atendido con un documento. E igual lo mismo le puede hacer a la policía cuando les paga. O sea, no es necesario que tengan el DNI. Y si no tienen el DNI, con eso no están indocumentados. Si ustedes tienen otro documento válido que certifica que usted es la persona, ese documento acredita su identidad. ¿Ya? Entonces, la persona puede ser, en el ámbito de San Luis, la persona debería seleccionar su IPRES, así. Debería seleccionar, ¿ya? O sea, yo elijo dónde atenderme. Yo elijo atenderme en mi establecimiento que está a una cuadra o el que está a 10 cuadras. Pero en este caso estamos hablando de las IPRES de primer nivel, ¿ya? No estamos hablando de que, yo quisiera atenderme pues en Arregaliati, ¿no? Entonces me inscribo a Arregaliati. No te puedes inscribir a un hospital. Solo te inscribes a IPRES de primer nivel. Y las IPRES de primer nivel, si creen que tu problema es de mayor complejidad, van a hacer las referencias al siguiente nivel, así. ¿Ya? Porque recuerden que los que tenemos de salud, tenemos hospitales de salud, ¿no? Y los que tienen MINSA, entonces, en la RIS, a cada equipo multidisciplinario de salud se le asigna un conjunto de familias, ¿no? Lo que le estaba hablando, ¿no? Entonces, lo que se busca es este modelo de cuidado integral de salud por curso de vida, ¿no? Es lo que se busca establecer, ¿no? Entonces, hacia eso es lo que se le pide a ustedes, creo que le han pedido que sepan hacer una ficha familiar, ¿no? Por eso es que este curso de salud comunitaria se complementa con todo lo que estamos llevando, ¿no? Ustedes han llevado en la primera parte todo lo que viene a ser la parte asistencial y en esta última parte vemos todo lo que es gestión, ¿no? Lo que es normativo. Van a ver oferta y demanda, van a ver calidad, van a ver la comparación de la RIS, van a hablar de los indicadores de PPR, los indicadores del bono de desempeño, ¿no? Que son indicadores por los cuales nos miden a nosotros como profesionales para ver si estamos haciendo eficientemente, ¿no? Recuerden que toda información que nosotros hagamos en el Ministerio de Salud se guía porque nosotros sepamos codificarla adecuadamente y eso indica de que lo podamos hacer nosotros en lo que viene a ser el GIS, ¿no? Entonces, todas las actividades que nosotros hagamos tienen que estar en el GIS. Ya algunas actividades están establecidas su tiempo y hay otras que no están establecidas, ¿ya? Entonces, estos equipos van a desarrollar funciones en modalidad de oferta fija, móvil, telesalud, según la planificación, ¿no? O sea, oferta fija es en el establecimiento, móvil es cuando salen, no necesariamente con ambulancia, o telesalud es
el tema de la atención a los pacientes por la tecnología, ¿no? Entonces, la integración clínica se inicia con estos equipos multidisciplinarios. ¿Quiénes conforman el equipo multidisciplinario de salud? ¿Quiénes conforman? Médico, obstetra, enfermera y el auxiliar y técnico. el técnico, Auxiliar de salud. técnico auxiliar de salud, ¿no? Acuérdense eso. ¿Ya? Porque si les preguntan y les ponen otro profesional, puede integrar, pero no conforma el equipo. Por ejemplo, le ponen un odontólogo. Pero sin embargo, ¿saben ustedes que si en el establecimiento no hay médico, quién debe asumir la jefatura? El odontólogo. Sí. Yo le diría, pero odontólogo, pues, creo que su campo de acción es muy grande, ¿no? Pero sin embargo, el lineamiento dice de que la jefatura lo debe recibir el profesional que está mejor capacitado en el tema clínico quirúrgico. Por eso nosotros somos los jefes. Aunque no es obligatorio que el médico sea jefe, pero dice así el reglamento. Y el odontólogo prescribe el medicamento siempre. Y también hace cirugías. A pesar que es más localizado, lo hace. Y después de él recién está la obstetra. El obstetra también hace alguna cosa, pero no prescribe como una consulta, ¿no? Más prescribe métodos anticonceptivos, cosas más sencillas, pero el odontólogo, por ejemplo, puede prescribir un paracetamol, un antibiótico. ¿Ven? Y la enfermera, que se las sabe todas, no está dispuesta a ello. A pesar que la enfermera se sabe las estrategias de todo lo que vamos, ¿no? Pero sin embargo, desde ese punto de vista, ella no está. O sea, si nosotros guiamos en base a ese reglamento, después el médico seguir el odontólogo, la obstetra, la enfermera. Así. Pero como no son cargos concursados y no son cargos de confianza, entonces a veces puede ser cualquiera, ¿no? Hay establecimientos en Lima que el jefe del establecimiento es una enfermera, ¿no? Es un cirujano dentista, habiendo un médico ahí, ¿no? Ya eso es tema de otra conversación. Entonces, este equipo multidisciplinario es el que va a hacer la coordinación de los cuidados integrales de toda la población, va a hacer el diagnóstico situacional en salud, ¿no? De la zona que le han asignado, ¿no? Entonces, para que esta integración clínica, ¿no? Se emplean herramientas de gestión clínica, ¿no? Que son aprobadas. Esa herramienta de gestión clínica es la historia clínica, el modelo de atención, ¿no? Tu curso de vida, ¿no? Y la RIS va a establecer mecanismos para que esto se integre, se articule y se coordine con las cifras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a una RIS ve que un establecimiento tiene ecografista y en el otro no, entonces los pacientes que necesitan ecografía pueden entenderse mediante la referencia, ¿no? En establecimientos del mismo nivel, ¿no? Entonces ella tiene que ver que esa complementariedad se dé. Eso le corresponde a la RIS, no al establecimiento de salud. ¿Qué pasa con los recursos humanos? Ya les había comentado un poco, ¿no? La RIS lo primero que tiene que hacer va a gestionar que estos recursos sean eficientes, o sea, que estén capacitados y sean lo que se está solicitando, ¿no? Mediante un presupuesto. La RIS actualmente no maneja presupuesto, ¿ya? Maneja requerimientos todavía. Todavía no se le ha dado esa potestad para que la RIS pueda contratar. Entonces la RIS maneja eficientemente los recursos que se le asignan y solicita los recursos que cree que pueden mejorar el funcionamiento de todos los establecimientos, pero todavía no está en la capacidad de contratar, o sea, no son ejecutoras. Los únicos que tienen esa capacidad en este momento son las DIRIS, ¿no? Que es el nivel inmediato superior. La Dirección de Redes Integradas de Salud, que se llaman DIRIS, ¿ya? Entonces, en el funcionamiento de la RIS está el financiamiento a través del aseguramiento universal, ¿no? Y hay una normativa, ¿no? Que el aseguramiento es universal para todos, ¿no? Alineado a objetivos y resultados sanitarios, ¿no? Y va a priorizar el pago per cápita, ¿no? O sea, o el pago capitado que se llama, ¿no? Entonces, el pago capitado viene a ser, seguro que le mencionó la doctora, ¿no? Que el CIS evalúa cuáles son tus atenciones el año pasado en el trimestre 1, por ejemplo, y este año en el trimestre 1 te da lo mismo, más un 10%. Y si tú has logrado una mayor atención, te da la diferencia. Si tú has logrado menor atención, en el segundo pago del segundo trimestre te va a recortar, ¿no?
O sea, a eso se llama, es de acuerdo al producto que se hace, ¿no? Que en este caso es la atención al paciente, los expendios de medicamentos y el tema laboratorial o de procedimiento, ¿no? Esta es la parte de, y la parte 4, la parte 4 es la articulación, ¿no?, de la RIS. Esta parte todavía no se ha dado, pero se espera, ¿ya? Ya, acá. Se espera que este mecanismo de gobernanza que ha sido una de las dimensiones se dé, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que busca? Compartir y complementar la disponibilidad, ¿no?, de recursos tecnológicos, recursos humanos u otros, ¿no?, mediante mecanismos de financiamiento, sistema de información, articulación territorial e integración clínica. Lo ya he hablado, ¿no? Eso es lo que busca, ¿no? Y el enfoque territorial nos habla de que el equipo de gestión de la RIS, que se llama ECRIS, ¿no?, propone a la autoridad sanitaria que sea de la región, si estamos en región, o de Lima Metropolitana, ¿no?, que los determinantes de salud estructurales priorizados en su ámbito deban ser abordados, ¿no? Entonces, ¿y cómo sabemos los determinantes sociales estructurales? Mediante la CIS, ¿no? Entonces, mediante estos determinantes, la RIS puede interactuar con las instituciones o con otros actores sociales, ¿no?, para abordarlo, ¿no? Por ejemplo, la RIS puede actuar con los comedores, con los dirigentes de vasos, con los dirigentes de sectores sanitarios, ¿no?, con la municipalidad, o sea, tiene esas atribuciones, ¿no?, para interactuar con ellos el tema de las prestaciones, ¿no?, y abordar estos determinantes. Recuerden que en el primer nivel normalmente lo que manda más el tema preventivo promocional, ¿no? Entonces, en cuestión de gobernanza, la autoridad sanitaria regional es la que, y la autoridad sanitaria de Lima Metropolitana es la que prioriza el abordaje de determinantes y coordina y promueve la concertación a nivel intersectorial, ¿no?, a nivel de gobiernos e interinstitucionales, ¿no? O sea, aquí es donde se debe dar el paso en el cual todos los ministros se deben reunir para tomar decisiones con respecto a la RIS, ¿no?, sobre cómo se van a hacer las prestaciones con la sanidad, con las Fuerzas Armadas, con el salud, ¿no?, cómo va a intervenir el Ministerio de Economía con respecto a priorizar ciertas infraestructuras, caminos viales, ¿no? Esa es la idea de la conformación, ¿no? Y a nivel de la autoridad sanitaria local, ¿no?, monitoreo, supervisión y el cumplimiento de esos abordajes. ¿Ya? Y la RIS, el equipo de gestión de la RIS rinde cuentas a la autoridad sanitaria, ¿no?, mediante un informe de desempeño, ¿no? ¿Ya? El cual va al MINSA y el MINSA tiene que enviar estos resultados, ¿no?, de los determinantes al Congreso. ¿Ya? Y hacen un informe anual de fiscalización que va a la PCM y es publicado en el portal del MINSA. Eso es con respecto al reglamento y cómo debería darse. La forma como cada etapa se está dando es con la resolución ministerial que ha salido el año pasado, ¿no? En esta resolución ministerial que sale el año pasado nos dice cómo vamos a implementar este plan mediante las 4 fases, ¿no? Entonces, estas son las fases de implementación de la RIS, ¿no? Hay la fase 0, que significa que definimos una política y el marco normativo que ya está definido mediante la ley y los reglamentos. La fase 1, que habla de la conformación de la RIS a nivel de el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, en esta fase nosotros estamos estructurando la RIS y estamos formalizando la RIS, así, ¿no? Y las fases de funcionamiento que todavía no se han dado, pero que se van a dar, son la parte de desarrollo de la RIS MINSA-ABORE, en el cual sería el desarrollo inicial de la RIS y el desarrollo gradual de la RIS con respecto a sus subfases, ¿no? Y en la etapa 3 es la etapa de integración de otras simples públicas y privadas. Esta es la parte final, ¿no? Entonces, la etapa 3 se puede dar cuando culminamos la etapa 1, ¿no? ¿Ya? Porque nosotros cuando ya estamos formando la RIS podemos hacer ya integración con otros prestadores. Esta es la etapa 0, como les dije. En esta tiene 3 fases, que son la política sectorial de la RIS, o sea, cuando formamos los sectores sanitarios, ¿no?
la emisión del marco normativo de la política sectorial y la abogacía por la RIS. ¿No? Esto ya se ha hecho. Y esto se ha hecho, la sectorización mediante el GeoRIS, no se olviden de eso. La sectorización se ha hecho mediante el GeoRIS. El GeoRIS es el sistema referencial geográfico de todas las redes integradas de salud. Si ustedes buscan GeoRIS en Google, les va a salir cada establecimiento, dónde está su sector sanitario, dónde está su área geográfica, le va a salir cuál es su puerta de entrada, le va a salir cuál es el establecimiento de referencia, le va a salir cuál es la población asignada. Así, ¿ya? Mediante este GeoRIS ya se ha hecho en esta etapa, ¿no? Entonces, en este plan al 2030, lo que se busca es que haya una RIS conformada, una RIS con desarrollo inicial, una RIS integrada y una RIS con población total nominalizada de equipo multidisciplinario de salud, ¿no? Entonces, hay 212 RIS a implementar a nivel nacional, ¿no? En 2023 tenemos 51 RIS estructuradas, tenemos 66 RIS conformadas, ¿no? Una cosa es que tenga su resolución y otro tema es que tenga su equipo de gestión. Y tenemos 57 más 71, 128 RIS que están en fase de desarrollo 1, ¿no? Y esperamos que estas 71 RIS sean integradas este 2023, que todavía no se ha dado. Y este es el calendario que se espera hasta 2026 con respecto a la RIS, ¿no? Entonces, estas etapas que tienen fases van a tener objetivos específicos. En la etapa 0, el objetivo es establecer el marco normativo, que ya se hizo. En la etapa 1 es implementar el proceso de conformación, que es lo que estamos haciendo. En la etapa 2 es implementar el proceso de desarrollo de la RIS. En la etapa 3 es implementar la integración con otras CIPRES, ¿ya? Eso es lo que se busca. Y sobre eso es cada objetivo, ¿no? Entonces el objetivo 1 es establecer el marco normativo para la conformación y funcionamiento de la RIS. Este viene a ser la etapa 0, ¿no? ¿Ya? Entonces en esta etapa 0 lo que se busca es conformar el grupo formulado por cada... O sea, hay que formular los documentos normativos, los proyectos de ley, ¿no? Que si ya se han dado, ¿no? Hay que definir el modelamiento del constructo, o sea, la ley que es la 30885, ¿ya? Ya se ha redactado el proyecto, ¿no? Se ha validado inclusive y ya está aprobado, ¿no? Mediante el reglamento, ¿no? Que es la del 2022, como les menciono, ¿no? Esta etapa ya se ha dado, se han formado los comités y grupos de trabajo para implementar la RIS, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta etapa 0 es la conformación, ¿no? De las RISes, ¿no? En la fase 1 es la estructura y la fase 2 es la formalización de las RISes. Como han visto en el cuadro primero, ya tenemos RISes formalizadas, un promedio de 128, ¿no? RISes formalizadas. Y el objetivo 2, que tiene que ver también con la etapa 1, el objetivo 1 es con la etapa 0, el objetivo 2 es con la etapa 1, ¿no? Es implementar este proceso de conformación. En ese proceso nosotros estamos, en terminar de conformar todas las RISes, ¿no? Entonces, estas es las fases para el desarrollo de la RIS y para la conformación de la RIS, ¿no? Estas son las fases. La RIS está, o la Autoridad Sanitaria Nacional o Regional está en la obligación de elaborar el plan de fortalecimiento de esa capacidad resolutiva de la RIS, ¿no? Hay que adecuar los documentos de gestión. ¿Se acuerdan que les dije que antes existían las DIRESAS y las DISAS y que ellos tenían su MOD, su ROM, su MAPRO, ¿no? Nosotros como RIS todavía no tenemos el documento de gestión. Entonces, hay que adecuar el documento de gestión de acuerdo a lo que se está conformando, ¿no? Hay que conformar el funcionamiento del equipo de gestión de la RIS. Eso ya se ha hecho. Se ha conformado. Hay que estandarizar esos procesos y hay que formular, ¿no? La ejecución de ello, ¿no? Después hay que implementar progresivamente el CISE, ¿no? El CISE es el Sistema de Historias Clínicas Electrónicas, ¿ya? Se supone que para que la RIS funcione, todos los establecimientos de salud deben tener historias clínicas electrónicas, ¿no? Eso todavía está en implementación, ¿no? En el materno donde yo estoy, las historias clínicas son electrónicas, pero sin embargo todavía nos solicitan que los formatos se envíen a la RIS, ¿no? Entonces, no se está manejando el tema solo electrónico, ¿no? E inclusive para que haya un buen sistema de historias clínicas electrónicas tiene que haber una buena banda de fibra óptica, ¿no? Y eso también no se está dando adecuadamente.
O sea, el Estado tiene que garantizar una buena banda de fibra óptica para que el sistema no se caiga, pues. Porque si no, ¿cómo se envía la información al momento? ¿No? Y la implementación de telesalud, ¿no? La ley, el reglamento de telesalud ha salido reciente, ¿no? Y MINSA todavía lo está recién implementando, ¿no? Las instituciones privadas ya lo tienen, implementado, ¿no? Fortalecimiento de la instancia de gobernanza, incorporación de mecanismos de financiamiento y optimización de recursos, ¿no? Y el objetivo 3, que viene a ser la parte de funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se espera que funcione la RIS? ¿No? Mediante un trabajo multidisciplinario, ¿no? Que los profesionales se integren en un trabajo, ¿no? Estructurado en la tarea de las subfases, es lo que se busca en el objetivo 3, ¿no? ¿Ya? Y después que seamos, el equipo multidisciplinario de salud tenga la función nuclear, ¿no? Que en base a eso también los otros prestadores manejen ello, ¿no? Entonces, el tema de la red es un tema que deben manejar todos los establecimientos de salud, no solo MINSA, sino también otros prestadores nacionales. Y el último es el objetivo 4, ¿no? Cómo implementamos el proceso de integración de IPRES públicas, o sea, cómo hacemos que los otros prestadores también se integren, ¿no? Entonces, en eso está. ¿Ya? Primero hay que homologar para la integración y hay que suscribir convenios, ¿no? Es lo que se busca, ¿no? O sea, hay que subir convenios que sean beneficiosos para la población, ¿no? Entonces, esta etapa y la etapa 3 y 4, la etapa 3, 2 y 3 todavía no estamos en esa etapa, ¿no? Pero ya se han establecido los lineamientos, ¿no? Pero como le dije, la resolución ministerial del 2022 establece hasta cómo debe ser la conformación, ¿no? Muy bien. Esta es la etapa 3, ¿no? Cómo se debe hacer los convenios entre instituciones, o cómo se deben hacer los convenios entre IPRES públicas, ¿no? Entonces, las acciones de monitoreo y evaluación del plan significa que lo que tenemos que hacer es, tenemos que establecer las actividades que ya están dadas, ¿no? por el Programa Nacional de Conformación de la RIS, ¿no? Monitorizadas por una herramienta informática que es la GeoRIS, no se olviden que es la GeoRIS, una herramienta informática que nos permite establecer la conformación de la RIS, de los equipos multidisciplinarios, de la población, de la densidad geográfica, ¿no? La evaluación será anual a través de estos indicadores, ¿no? Hay indicadores nacionales, ¿no? para evaluar una RIS, ¿ya? Esos indicadores se va a ir dando, pero nosotros todavía, como siempre sigo repitiendo, estamos en etapa de conformación. Y esto es lo mismo del inicio, ¿no? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Hasta ahí es. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nada? Sí, ya me imagino. ¿Tienen asistencia? ¿Están todos?